Cuando se habla de felinos es muy fácil pensar en los gatos domésticos o en casos especiales de los grandes felinos como tigres, leones, leopardos y jaguares, dejando de lado muchos exponentes que componen un grupo que es muy amplio. Tal vez no sean tan impactantes como los antes mencionados, que tienen la capacidad de acabar con la vida de un ser humano sin tanto esfuerzo, siendo necesario que estos exponentes sean conocidos, pero es necesario que estos exponentes sean conocidos ya que comprenden lo vasto que es la fauna y dejen de estar bajo la sombra tan ominiosa de los demás especímenes. Uno de ellos es el gato tigre o margay. Este mamífero se encuentra en América, con una distribución muy latina, es decir, abarca desde el sur de México hasta el norte de Argentina, pasando por todos los países que comprenden esta extensión, en ecosistemas neotropicales, subtropicales y boscosas, prefiriendo las zonas con poca perturbación por parte del ser humano, aunque también se llegan a aventurar a estas. Es un felino que pertenece al género Leopardus, felinos que no tienen la cualidad de rugir, en el cual comprenden 11 subespecies descritas. Son felinos pequeños, tienen una longitud de 46 a 79 centímetros de la cabeza a la grupa, mientras que su cola llega de 33 a 51 centímetros, siendo animales muy alargados, con un peso de 2 a 4 kilogramos. Su pelaje es predominantemente dorado, con manchas longitudinales de marrón oscuro, las cuales le permiten esconderse entre la maleza para dificultar su visualización. Sus cabezas son pequeñas, pero sus ojos resaltan al ser más grandes, con un hocico mucho más chato en comparación a los gatos domésticos, lo que les da una apariencia característica, con bigotes táctiles en la región rostral por encima de los belfos, con sus extremidades alargadas, lo que le ayuda a su estilo de vida, con 5 dígitos en las patas delanteras, uno de los cuales no toca el suelo y se le llama espolón, mientras que las garras de los otros 4 dígitos son retráctiles, mientras que en las traseras solo tienen 4, diferencia con su región craneal, además de que sus uñas siempre están expuestas. Su dimorfismo sexual es muy complicado, ya que solo hay una diferencia en cuanto al tamaño, siendo los machos ligeramente más grandes. Como la gran mayoría de los felinos son solitarios y solo se juntan para la reproducción o de forma accidental, cosa que puede acarrear peleas, sobre todo si se involucran en esta condición por el alimento. Son nocturnos y arborícolas, de hecho son uno de los felinos con mayor actividad en los árboles, llegando a pasar su vida sin tocar el suelo, siendo muy ágiles para moverse y escalar en los árboles. Llegan a girar sus tobillos para descender, teniendo la suficiente fuerza para sujetarse con las extremidades traseras, donde recorren un territorio que puede variar entre 15 a 43 kilómetros cuadrados, aunque se llegan a intercalar con lo de otros congéneres. Mientras no se topen, no habrá problemas entre ellos. Su comunicación se rige principalmente por marcas de olor dejadas en la corteza, ramas y hojas, esparciéndolas por su orina o heces. Llegan a tener ciertas vocalizaciones, pero prefieren ser silenciosos para no espantar a sus presas. La vista está especializada para ver de noche en una plena oscuridad, pero también tienen una ligera actividad en el día, pero prefiriendo la noche para moverse. Son animales carnívoros, cazando una gran variedad de presas, sobre todo las que comparten sus hábitos al ser arborícolas, capturando monos, otros mamíferos, aves, artrópodos, reptiles, anfibios, todos con un tamaño comparado con ellos para lograr ser sus presas. También comen forraje y frutas en menor medida. Para obtener su comida, localizan a sus víctimas con el oído y el olfato, valiéndose del sigilo para emboscarlos y morderles la cabeza para prevenir que se escapen. Ya después pueden llevárselos o comerlos en el mismo lugar. La mayor parte de estos eventos sucede en las copas de los árboles, pero también se aventuran a hacerlo en el suelo, cosa que es muy rara. Una cosa que se ha estudiado es que algunos exponen una mimetización de los sonidos de sus presas para atraerlos y emboscarlos, un sonido acoplado a su anatomía, ya que no es una vocalización parecida. Aún con esto, es un mimetismo muy particular que solo se ha visto en ellos en las selvas tropicales. Tienen una condición muy similar a los gatos domésticos. Las hembras entran en estro cada 33 días y solo se detiene cuando está gestante, pero no son ovuladores inducidos, como sucede con otros felinos, que sucede por la cópula. Los machos van en búsqueda de la hembra en celo, atraídos por sus llamadas, cosa que conlleva peleas entre ellos. Cuando el indicado es el vencedor, procede a haber contacto, terminando con la cópula para que el macho se vaya, aunque su reproducción solo se ha estudiado en cautiverio. La hembra tiene una gestación de 76 a 84 días, en meses es de 2 meses a 15 días, donde la hembra da a luz una sola cría, a veces 2, las cuales son ciegos sordos en los primeros días y pesan al nacer 170 gramos.
La madre provee todos los cuidados, desde la limpieza hasta el alimento. Son dejados por momentos en un lugar para su protección, mientras la madre va en búsqueda de alimento y agua. Cuando cumplen 2 meses de edad abren los ojos. La lactancia tiene un periodo de 7 a 8 semanas, donde ya son llevados para aprender a cazar y cumpliendo unos 4 a 5 meses se separan de ella para buscar su territorio, entrando a la madurez sexual aproximadamente el año. Su promedio de vida en estado silvestre no está documentado. Tienen algunos depredadores como serpientes o aves rapaces, e inclusive felinos más grandes pueden cazarlos, mientras que en cautiverio tienen un promedio de 20 años, pero su mayor peligro es cuando son bebés, ya que tienen un 50% de mortalidad en conjunto de los problemas de su reproducción, lo que lo ha vuelto un poco difícil para establecer una población por esta vía. Esta especie se encuentra en casi amenazado. Hasta los años 90 se les cazaba de forma ilegal por su piel. También es una especie rara, con una población de difícil estudio y visualización por sus hábitos. Puede considerarse un problema muy pequeño para los granjeros, sobre todo de la industria avícola, al ser una especie que prefiere evitar entrar en lugares donde no se sienten cómodos y no cumplen con sus habilidades. En conjunto de la fragmentación y destrucción de su hábitat son los motivos de que se encuentren en ese rango. Para su conservación se debe de ser más duro con las penas a las personas que cacen fauna silvestre sin permisos. Además, es requerido para poder aplicar ese conocimiento a los especímenes en cautiverio, para poder restablecer su población. Su rol en el ecosistema es la de depredador, además diseminan semillas. Para el turismo no es tan importante, ya que es muy poco conocido. Un felino que deambula en las copas de los árboles, tanto que rara vez toca el piso. Un animal raro que tiene que ser conocido para crear un interés y la gente tome conciencia de su existencia, con ello protegerlos. Eso es el gato tigre o margay. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!